Hola, ¿qué tal a todos? Espero que al estar viendo este video todos se encuentren bien. Para el grupo 1069 del día de los jueves, que pues tuve que grabar este video dado que la clase no se iba a poder dar el día acordado. Igualmente espero que sea provechoso, que reciban por acá la tutoría y que si tienen alguna consulta, alguna duda u observación, me la hagan saber, preferiblemente por correo electrónico, si es algo pues muy urgente o que necesite ser tomado en cuenta con pronta atención, pues entonces me escriben al WhatsApp. ¿Ok? Eh, Vamos a seguir hablando ya con el tema que habíamos iniciado la semana anterior, ¿verdad? De calidad. Habíamos hablado acerca de los conceptos que podríamos aplicar a lo que es calidad. Habíamos visto que pues no es solamente uno, aunque podríamos utilizar un concepto bastante atinado y bastante técnico a lo que se refiere a calidad, siempre tomando en cuenta todos los cambios que se puedan dar. Eh, ya para el día de hoy vamos a abarcar un poco más, vamos a ver un poco más de teoría con respecto a lo que es calidad. Vamos a ir abultando un poco más ese concepto que iniciamos la semana anterior. De hecho, también eso se va a ver reflejado en el examen. El examen de esta semana es un poquitito más largo. De hecho, aquí pues ustedes van a ir viendo los temas este, que se confieren. Vamos a iniciar entonces con lo que son las características de calidad. Habíamos visto la semana anterior que la calidad es todo ese conjunto de elementos dentro de las características del producto inherentes. Pues habíamos visto eso de las características inherentes que deben de cumplir con los requisitos establecidos. Bueno, vamos a hablar un poquitito acerca de las características. Las características de calidad, cuando uno trabaja en el departamento de calidad, está muchas veces acostumbrado a ver casi siempre un tipo de característica y normalmente son o cualitativas o cuantitativas, porque se aplican a los diferentes técnicas de control que luego vamos a ver, pero existen otras características. Bueno, habíamos visto que también las características inherentes propias de un producto son parte de. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, de calzado deportivo, donde vamos a ver los 4 tipos de características que son inherentes propias de un producto. O sea, si compró un calzado deportivo, es para poder hacer ejercicio, poder caminar cómodamente, poder correr, y no que más bien se me dificulte y que no pueda realizar esa actividad. O sea, eso es porque estamos hablando de lo que era inherente. También muchas empresas suelen asignar una característica, eso se llama característica asignada. También habíamos hablado casualmente, ¿verdad?, de los calzados de Adidas, ¿verdad?, que en su momento pues se dedicaban a un tipo de calzado y luego pues cambiaron el segmento de mercado y pues obviamente tuvieron que asignar una característica a esto de ahí, pues desde su diseño y lo que llamamos hoy en día también su reputación, la marca. Ya hoy en día pues uno liga y asocia ese tipo de producto con esa marca a algo propiamente, ¿verdad? Que él tiene el producto, ¿verdad? Desde que uno lo ve, lo lee, lo ve en algún lado, es propio de él. También tenemos lo que son las cualitativas, esas son cualidades, rasgos específicos, algo que pueda sobresalir. Hay herramientas también de calidad que podemos utilizar para lo que son los gráficos de control cualitativos. Ahí luego pues eso también vamos a hablar un poquitito. Y lo que son las cuantitativas, eso quiere decir cantidades, mientras más mejor. Ahí hablamos ya un poco más de temas de producción, temas de mientras más cantidad, pues a la empresa le sale mejor programar y asignar una cantidad específica para una producción y un lote o lotes, ¿verdad?, si fuera el caso. Hay que tomar en cuenta que esas características que acabamos de hablar, ¿verdad?, ya sean inherentes, asignadas, de cantidad o de cualidad,
Pueden ser también de este otro tipo, o sea, ya asignándolas como un tipo propiamente de calidad. Podemos hablar de tipo físicas, ¿verdad? Que hoy en día se está usando mucho el comercio electrónico, ¿verdad? El e-commerce. Ahí uno ya no tiene la posibilidad de ver el producto, como decir, mira, voy a comprarme tal cosa y uno lo veía, lo tocaba, prácticamente se apoderaba del producto. Eso pues con el e-commerce, el tipo de característica física pasa a un segundo plano, donde ahí pues la parte visual juega un papel importante, ¿verdad? ¿Qué tan atractivo puede ser? O lo que pasa mucho, ¿verdad? Con los memes de que lo que pides y lo que te llega. Pues eso es parte de las características que también tenemos. En el caso de productos que son comestibles, tenemos los sensoriales. También aquí podrían aplicar los productos de uso y cuidado personal, ¿verdad? Como desodorantes, colonias, perfumes, donde pues también esa parte sensorial juega un papel importante. A veces pues, no todo entra por la vista. Y también tenemos el tipo de característica de comportamiento, ¿no? Donde ya ahí es comprarlo y ponerlo a funcionar a ver qué, a ver si de verdad es lo que promete, a ver si de verdad no me dura un día y luego cámbiale. Es toda la parte también que habíamos hablado de garantía. ¿Eh? Aquí tenemos pues dentro de los tipos de calidad, ya hablando tipos de calidad, no tipos de características, vamos a ver cada uno de esos tipos de calidad, los tipos de calidad de diseño, de producto y de compras. Obviamente, cuando hablamos de características de calidad, el diseño juega un papel importante. La calidad prácticamente de un producto se va dando desde el diseño, o lo que nosotros en control de calidad definimos como desde el principio, que sea que cumpla y que sea bueno desde un principio. Y eso solamente se logra asignando una calidad. O sea, básicamente no es probando y tanteando a ver si da o no da. Pues aquí ya ese paso está saldado. En el caso de las características del producto, ya es propiamente todo lo que tiene que ver con él, ¿verdad? Desde resistencia, medidas, peso, todo lo que probablemente uno se imagina que se le mide o se le inspecciona. Y digo probablemente, pero que son, obviamente la calidad va mucho más allá de solamente hacer una inspección, sino de que requiere de todo un proceso, ¿verdad? En el cual se garantice el producto. Para ello se suelen elaborar diferentes pruebas, o lo que nosotros llamamos en calidad las pruebas de laboratorio, dependiendo también del producto, pero normalmente casi siempre están las pruebas metrológicas o las pruebas de medición, donde se utilizan diferentes instrumentos para hacer diferentes mediciones. Pueden ser mediciones de distancia, ya sea que sea con una regla o con un micrómetro, con un pie de rey, también le llaman caliper, eh, o pruebas como la pesa, ¿verdad? Pues, pruebas como una balanza, ¿verdad? Para medir la masa, pruebas de resistencia, ¿verdad? Para medir la fuerza, qué sé yo, en los empaques, ¿verdad? El sello de los empaques, ¿verdad? También se le mide la fuerza. Diferentes tipos, ¿verdad? De mediciones, donde se utilizan también diferentes tipos de instrumentos. En el caso de algunos productos, generalmente alimenticios, se hacen pruebas de laboratorio como pruebas de pH. Aquí el pH más bien es la P con minúscula, pero no sé si lo puedo cambiar. Déjame ver. No, es una imagen. Me lo pasó a imagen cuando lo tiré a internet. No lo puedo cambiar aquí. Pero bueno, para los que saben o conocen, sabrán de lo que les estoy hablando. El pH es la P en minúscula, porque lo que se trata es de medir el punto de acidez de un producto. Punto de acidez, y es valga la redundancia, ácido o alcalino. Pruebas de Brix, que es para medir los sólidos solubles, ¿verdad? En una sustancia.
O los cloruros, que también es otra prueba, ¿verdad? Que se hacen generalmente también en productos alimenticios, carnes, embutidos y demás, para que no sobrepasen las partes por millón permitidas, ¿verdad? Según el Ministerio de Salud. Y también se usan pruebas organolépticas o organolepáticas, así se les dice de una o de otra. Estas son pruebas donde también interviene mucho el Departamento de Control de Calidad, donde son catadores, tienen que probar, básicamente probar lo que se hace, para ver si cumple con diferentes aspectos y variables que luego vamos a ver ahorita más adelante, dentro de cada uno de los productos. Olor, sabor y otras variables que debe cumplir, ¿verdad? Según especificaciones del producto. ¿Okay? Si alguno o alguna pues tiene la oportunidad, pues tiene digámoslo así, ¿verdad? La ventaja de trabajar en el departamento de calidad, o mejor aún en laboratorio, pues genial. Se hace bastante, se aprende mucho, se logran aplicar un montón de conocimientos, se aprende y se aplica. Y por último tenemos las características de calidad de compras, que aquí ya funciona lo que hablamos un poco también la semana anterior, de las garantías, de lo que el producto en sí va a cumplir. Y si el producto no cumple, bueno, ¿cómo va a responder el responsable que me vendió ese producto? Porque puede ser que el que me lo vendió no sea el que lo fabricó. Entonces tiene que tener toda una cadena. En este caso le podríamos llamar cadena logística de servicio, que pues eso es tema de otro programa, pero digamos lo que involucra, ¿verdad? Involucra también un poco de temas que tienen que ver con la parte industrial. ¿Ok? Vamos entonces ahora a hablar de lo que es la parte estratégica en lo que es calidad. Primero, establecer el concepto de política de calidad. Yo supongo que muchos de ustedes están involucrados de alguna manera, porque generalmente cuando la empresa establece una política de calidad por alguna razón, generalmente es una razón estratégica, ya sea para obtener un certificado, un sistema de gestión de calidad basado en norma ISO, etcétera, pues empieza por establecer una política de calidad. Esa política de calidad tiene que estar expresada, digámoslo así, aprobada por la alta dirección. Normalmente no la hace la alta dirección. Cuando habla de la alta dirección, en el caso de las políticas de calidad para las normas ISO, se habla de la gerencia o la persona que administra el lugar. En el caso de la política de calidad, normalmente la redacta el departamento de calidad, aunque es, digámoslo, sostenida, eh, aprobada por la alta dirección, normalmente la alta dirección no la hace, ¿verdad? Porque los que saben de temas de calidad es propiamente el departamento. Y pues se tienen que tomar en cuenta algunos aspectos que también vamos a hablar aquí a continuación. Como les dije, es parte de una estrategia, así que a la hora de redactarla, digámoslo así, tiene que cumplir con estos 5 componentes. Entonces, normalmente, si ustedes están dentro de una empresa y la empresa tiene una política de calidad, la da a conocer a todo el personal. Tanto así que normalmente a veces la tienen en letreros, en los gafetes, no muchas, pero algunas hasta los hacen memorizar la política de calidad. Eso también mucho por temas de auditoría. Pero bueno, estos 5 componentes normalmente los vamos a encontrar en una reacción de políticas de calidad. Lo que se refiere primero, ¿verdad? Hacer referencia a la naturaleza de la empresa, el compromiso con los requisitos que va a cumplir, porque la empresa tiene que expresar de que va a cumplir los requisitos establecidos en una norma o un sistema de gestión. También tiene que expresar el compromiso con la mejora continua, eso es siempre. Entonces ahí lo vamos a encontrar. De hecho, si ustedes lo ven dentro de sus empresas, van a ver que tiene esos 5 componentes. También el nivel de calidad, eso es importante, porque la empresa no puede apuntar, más bien no debe de no apuntar a un nivel de calidad. ¿Ya? Y por último, también tener claro el compromiso con el personal y también con la comunidad que lo rodea. Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad? De políticas de calidad, ¿no? Donde ahí pueden ver, ¿verdad? La dirección de la empresa
SGC, ¿verdad? Haciendo referencia al sistema de gestión de calidad, es consciente del compromiso social que representa gestionar recursos naturales. Por ello considera que la gestión que realiza sobre los mismos debe contribuir a la calidad de vida de las personas. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, de política de calidad, un poquito más extensa, donde aquí también podemos ver los 5 componentes. Somos una empresa dedicada a, ahí tiene la naturaleza de la empresa, con materiales de empaque de alta gama. Estamos orientados a proveer un servicio de transporte de productos confiable en el mercado, ofreciendo un servicio superior. Ahí ya pues tenemos el compromiso de cumplir los requisitos de calidad. ¿Mediante qué? Mediante respuesta rápida y seguridad. Y mejorar continuamente. Aquí tenemos el compromiso con la mejora continua, más allá de las expectativas del cliente, y comprometidos con todos nuestros colaboradores y la sociedad que nos rodea. Ahí podemos ver claramente también los 5 componentes para poder redactar una política de calidad. Hay que tener claro que uno no redacta una política de calidad simplemente así como así, o con el fin nada más de cumplir con esos 5 componentes. La política de calidad tiene que responder a algo. ¿A qué? Tiene que responder a objetivos claros. Y en este caso son objetivos de calidad, por supuesto. Ahora, si estamos hablando de una política de calidad, vamos a redactarla y pues vamos a redactarla con el fin de cumplir con los objetivos. Primero que todo, tenemos que tener claro que esos objetivos tienen que ser metas específicas, tienen que ser alcanzables. No es que pues, vamos a ser la mejor empresa del mundo. Si se puede, bueno, pero si no es alcanzable, hay que ser claros. Por lo menos la mejor empresa de Heredia, la mejor empresa de Alajuela o de la gran área metropolitana, etcétera. Esos objetivos también tienen que responder a que sean cuantificables, a que los podamos cuantificar, que podamos saber exactamente cómo son, cuántos son, y que obviamente pues sean orientados a toda la estrategia de calidad de la empresa. ¿Ok? Según la norma ISO, cuando tomamos en cuenta esos objetivos tienen que ser coherentes con la política de calidad. De ahí que cuando la redactamos, y yo hago mucho énfasis porque a veces es el departamento de calidad el que termina redactando la política de calidad. ¿Okay? Entonces, tienen que ser coherentes, tenemos que saber cómo medirlos, no es que, sí, ahí vamos viendo, no, tenemos que saber qué tanto medir. No sé qué tanto, tal vez ustedes pudieron haber investigado un poco de los padres de la calidad que vimos la semana pasada, pero uno de los temas, ¿verdad?, que habla Deming, que les hablaba mucho, ¿verdad?, que tiene ahí 14 puntos bastante interesantes, es con respecto a esta parte de lo que son las mediciones. Decía que todo lo que se mide se puede controlar y que todo lo que se puede controlar se puede mejorar. Entonces ahí pues tenemos toda una cadena, desde que algo que podamos medir sabemos que podemos llegar a mejorarlo porque son cuantificables. Que podamos obtener todos presentes los objetivos, los requisitos, perdón, aplicables, y que estos sean pertinentes para la conformidad, o sea, que de verdad estén ligados, estén asociados. No es que vamos a decir, mira, vamos a obtener objetivos así como así. Normalmente los objetivos, y ya yéndonos también un poco más atrás, los objetivos nacen de una intención. Entonces, más o menos para que ustedes vean la cadena. Hay una intención, la empresa tiene una intención, ¿verdad? Poder satisfacer que el producto cumpla con una especificación. Bueno, 1, 2, 3, 4, las especificaciones que sean. Bueno, pero una especificación en concreto, eso es una intención. De ahí, de esa intención, van a ser el objetivo. ¿Okay? Entonces, depende de las intenciones que tenga la empresa, todas esas intenciones las podemos traducir en objetivos para que esos objetivos los podamos tomar en cuenta dentro de la política de calidad. Y fácilmente, ya sabiendo qué intenciones tenemos para con la calidad del producto, tenemos la estructura. Es una estructura, digámoslo así, bastante sencilla una vez que uno pues ha aplicado algunos ejemplos, pero básicamente es tener en cuenta que vamos a empezar con un verbo. Vamos a empezar con un verbo, vamos a sumarle el nivel
¿verdad?, que vamos a intencionar y el plazo que vamos a requerir para cumplirlo. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de objetivos redactados, donde el primero dice alcanzar, ahí tenemos el verbo, ¿qué vamos a alcanzar? Vamos a alcanzar el respeto y confianza del cliente. Aquí podemos leer en el tercero, mejorar la competitividad y la calidad frente a la competencia. Y así podemos ir estableciendo los objetivos teniendo claro los tres componentes: verbo, nivel y plazo. Como les decía desde un principio, cuando empecé a hablar de la política de calidad, eso nos va a servir para poder establecer una estrategia. Ya en este caso, la estrategia que a nosotros nos interesa es la estrategia de calidad, pero eso también va a formar parte de una estrategia de la empresa como tal. La empresa como tal va a establecer una estrategia de qué es lo que quiere, cómo lo quiere y cómo lo pretende lograr a nivel empresarial. Pero de ahí se van a desprender diferentes aspectos que a nosotros nos van a interesar. En este caso, lo que tiene que ver con la calidad. Perdón. Hay que tener claro, y para nadie es un secreto, que vivimos en un mundo muy competitivo. Costa Rica también forma parte, ¿verdad?, de una gran competencia a nivel empresarial, donde pues, nos peleamos porque vengan empresas, porque haya inversión, por hacer más activa la economía, ¿verdad?, por exportar productos, por importar productos, comercializar, etcétera. Ahí entramos en una cadena bastante interesante, ¿verdad?, que es la competitividad. Lo malo es que no dejemos de tomar en cuenta esa competitividad, o más bien, la empresa deje de tomar en cuenta que no seamos competitivos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Pues cerrar puertas. Habrán lugares, empresas, negocios, pues que de alguna otra manera están deseando succionar, ¿verdad?, la gran clientela que existe en ese nicho, ¿verdad? Y pues, por dicha, Costa Rica se ha sabido mantener, pero el secreto no es mantenerse, el secreto es seguir aumentando la competitividad. ¿Por qué? Porque cada día somos más. Si antes éramos 100, hoy somos 105 y mañana probablemente seamos 110. Es la relación, ¿verdad?, que vamos creciendo. Para la empresa es un gran beneficio aumentar la competitividad. Esto se va a traducir en diferentes beneficios, algunos de ellos reducir costos. La parte de reducción de costos es súper importante y es una de las estrategias que se valora mucho a nivel empresarial hoy en día. Ojo que reducir costos no significa bajar la calidad, ¿no? Digamos, que valga menos, pero que sea de la misma calidad o mejor. Ahí pues el secreto entra en lo que vamos a ver en el módulo 9, que sería el módulo de productividad, donde pues es otro de los aspectos, ¿verdad?, que va a incrementar la productividad para una empresa. La productividad no es lo mismo que la producción. Bueno, quienes lo conocen, quienes saben, genial. Si no, pues son temas que luego vamos a ir hablando, pero las empresas hoy en día andan buscando esas cuestiones, ¿verdad?, que es reducción de costos, aumentar la productividad y pues cada día generar más clientes. Mientras más clientes, mejor, y la única manera es con clientes satisfechos. Adentrándonos un poquito más, bueno, es que como la clase es así, ¿verdad?, la estoy grabando, generalmente pues la idea es que también ustedes sigan participando para las próximas clases. La próxima semana vamos a ver una herramienta de calidad bastante interesante, así que pues ojalá que, adelantándome un poco, ojalá que tengan a la mano calculadora o también Excel, ¿verdad?, que es lo que podríamos utilizar para ese fin. Vamos a adentrarnos acá en el tema de lo que es la organización de la calidad, o sea, cómo se comporta la calidad dentro de cada empresa. Normalmente es con un departamento, ese departamento de calidad, pues tiene diferentes nombres, generalmente es control de calidad, aseguramiento de la calidad, eh, diferentes nombres que he escuchado, ¿verdad? Siempre pues con el mismo fin, ¿verdad?, que es hacer valer el sistema de gestión de calidad que tenga la empresa. ¿Okay? Para ello, cualquier persona que trabaje en ese departamento
pues no importa, este, aunque sea de la misma empresa, pero si es del departamento de calidad, todavía con muchísimo más razón. Principios o valores como la orientación al cliente, el compromiso. De hecho, se siente uno muy identificado, ¿verdad?, dentro del departamento. Se logra fomentar mucho lo que es la prevención. Obviamente uno adquiere el principio de la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? También vamos a hablar de eso más adelante. Y obviamente pues tener claro lo que es el aseguramiento de la calidad. Por último, se logra fomentar también lo que es la filosofía de Kaizen, que es la filosofía de mejora continua. ¿Okay? Dentro del mismo departamento de calidad, porque también habrán diferentes organizaciones, pero dependiendo cómo esté también estructurado, podría darse el caso de que el departamento esté unido con lo que es la parte de inspección, con lo que es el laboratorio, con lo que es la parte de pruebas físicas, con lo que es documentación, metrología, aunque en muchas empresas la parte de metrología lo tienen como separado, dependiendo si están certificados o no. ¿Okay? Y si es alguna empresa de productos alimenticios, lo que son las pruebas de investigación. A veces podrían estar todos, ¿verdad?, unidos o de diferente manera, pero siempre colaborando con qué, con lo que es la parte de variables de calidad. ¿Okay? Algunos elementos que se toman en cuenta dentro de un sistema de gestión de calidad, dependiendo, ¿verdad?, de qué es lo que busca la empresa, dependiendo de la intención que se tenga, ya sea haciendo normalización, ¿verdad?, con lo que es Inteco, la normalización con ISO y también con Inteco, pero Inteco también aquí en Costa Rica tiene la que es la parte de certificaciones, que es para un proceso en específico. Tenemos también el ECA, que es para acreditaciones, que es el ente costarricense de acreditación. Tenemos algunas empresas que se dedican a hacer pruebas de ensayo. Si la empresa no tiene laboratorio propio, pues puede subcontratar a algunas empresas, universidades también que brindan ese servicio. En lo que es la parte de metrología, tenemos el ACOMET, que es el Laboratorio Costarricense de Metrología, específicamente para lo que son acreditaciones y validaciones en lo que es instrumentos. Y también, pues, obviamente, teniendo claro lo que es la parte de inspección para lo que son registros de productos. ¿Okay? Okay, ojalá que pues hasta acá vayamos teniendo todo claro. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de las variables, esas variables que pueden afectar la calidad. De hecho, se trabajan de manera tal de que muchas de ellas se inspeccionan, ¿verdad? Pero hay que tener claro de que estas variables, ¿verdad?, pueden ser internas o externas. Cuando son internas, genial, porque las podemos tener a la mano y las podemos controlar. Podemos hacer algún tipo de estrategia para controlarla y mitigarla, minimizarla o eliminarla. Pero cuando son externas es un poco más complicado. Entonces, algunas de estas variables que vamos a hablar ahorita, algunas son internas y algunas son externas. ¿Cuáles son? Son estas 9 que están acá. Se le conocen como las 9 M's, porque todas empiezan con M, pero en inglés. Esto es fácil, digámoslo, acordarse o memorizarlas. Perdón. La primera de ellas es el mercado o los mercados. Esta variable que me puede afectar la calidad claramente es externa, entonces va a depender de ese comportamiento que tenga, ¿verdad?, las personas de comprar, adquirir los productos que se hacen en nuestras empresas. Habrán departamentos, ¿verdad?, muy específicos para poder mercadear, ¿verdad?, se llama la parte de mercadeo y ventas, que es para poder colocar la mayor cantidad de productos. Pero bueno, igualmente, aunque ese departamento tenga esa función, no quiere decir que pueda controlar tal y como se pueda comportar el mercado. ¿Sí? También pues las fluctuaciones de dinero, ¿verdad?, que esa también podría ser una variable que afecte, ¿verdad?, tanto a nivel interno como externo, ¿verdad?, dependiendo de la inversión, dependiendo del flujo, dependiendo de cómo se maneje también el departamento de finanzas con la asignación de recursos monetarios, es un variable que puede afectar. La administración como tal también, ¿cómo puede afectar? A nivel interno con lo que son las decisiones propiamente, ¿verdad?, que se toman, ya sea si se hace o no se hace algo o cómo se hace,
pues todo eso, pues obviamente viene de arriba. Tenemos la variable del recurso humano, que es interna, que esta pues va a afectar directamente en la calidad del producto si las personas involucradas no están conscientes y claras de cómo se deben de realizar todos los procesos establecidos dentro de. Una variable también muy asociada al recurso humano es la motivación, ¿verdad? Aunque la motivación normalmente depende de uno, pues siempre es una variable bien variable, ¿verdad? Digámoslo así, ¿verdad? Porque es parte de lo que nosotros somos como seres humanos, que pues a veces estamos bien, a veces no, a veces pues nos va mal en un examen y pues no sabemos a quién echarle la culpa y pues no lo asumimos. Y siempre, pues dentro de la misma parte de motivación, a veces uno esperaría, ¿verdad? Dentro de la misma empresa que uno trabaja, que pues lleguen a felicitarlo, que tomen en cuenta las labores que uno hace, pero a veces es un poco difícil. Entonces, siempre se dice que la mejor motivación tiene que venir de uno mismo. Los materiales, materia prima, ¿verdad? Que es directamente cómo va a afectar la calidad. Así que pues si no se tiene una buena materia prima y un buen proveedor de esa materia prima, va a afectar, ¿verdad? Claramente dentro de todo el proceso productivo o los productos. La maquinaria o equipo con el que se cuenta, obviamente también va a afectar eso de manera directa e interna, que va a depender mucho, ¿verdad? De cómo esté el estado de la maquinaria, del equipo, si tiene mantenimiento, si tiene repuestos, si es un equipo muy viejo. A veces hay empresas que combinan equipo viejo con equipo nuevo y esperan tener los mismos resultados en uno que en el otro y pues es medio complicado, pero es parte de lo que hay que tomar en cuenta y que saber que eso va a afectar dentro de la calidad que se hace. Los métodos de información, aquí estamos hablando propiamente ya de lo que es la tecnología, ¿verdad? Cómo se administra, cómo se obtiene y cómo se genera la información a nivel interno, ¿verdad? Que esto pues es muy importante hoy en día, tanto así que se maneja lo que es la confidencialidad a nivel de empresa. Y tomar en cuenta que los requisitos del cliente son muy fluctuables. De hecho, se le llama que tiene un ciclo de vida. Un ciclo en el cual pues este y cualquier producto con el que nosotros hablemos hoy en día va a cumplir. Cualquier producto que nosotros veamos en el mercado va a tener ese ciclo de vida, donde pues siempre va a empezar, va a tener un crecimiento, va a tener un punto alto, que es la madurez, y por último va a empezar su declive, hasta que al final desaparece. Algunos productos durarán más en desaparecer, pero siempre van a llegar otros que los vayan a reemplazar. De hecho, por ahí estuve leyendo un artículo donde ya están visualizando la desaparición de los teléfonos celulares, ¿verdad? Como tal. Así que pues también ahí nos tenemos que ir preparando con ese aspecto. Algunas de las herramientas de calidad que podemos utilizar para poder determinar y controlar esas variables son, digamos, las hojas de marcar o las hojas de chequeo, gráficos estadísticos, diagramas de Pareto y diagramas de causa y efecto, o también conocidos como espinas de pescado. Eso pues vamos a ver un poquitito la próxima semana, una de esas herramientas a nivel ya operativo. Y por último, vamos a hablar de los factores que influencian. Estos sí ya los van a influenciar, no los afectan. Los que vimos antes, esas 9 M's, van a afectar la calidad. Estos más bien los van a influenciar, digamos, lo que van a tener un efecto positivo dentro de lo que nosotros manejamos como calidad total, lo que se trabaja hoy en día, ¿verdad? Las empresas forman parte de una red de interés y dependencia que hace que el margen de acción esté condicionado por diferentes elementos, no solamente internos, sino también externos. ¿Okay? Esos factores que podrían influenciar de manera positiva la calidad son el factor humano. Ahí pues vimos que también puede afectar, pero también puede influenciar. El factor humano
considerado, ¿verdad?, casi que indispensable a nivel de empresa. El factor tecnológico, que desde que se dio, y estamos hablando desde siempre, ¿verdad? Cuando habíamos hablado de la revolución industrial, desde que se dio y se produjo, pues no ha parado de ser un factor que cualquier empresa tome en cuenta. El factor comercial, hablamos de que los mercados pueden afectar. Bueno, pues entonces si lo vemos desde la parte comercial, ya haciendo diferentes estrategias comerciales, pueden más bien influenciarlo de manera positiva. Y también hoy en día funciona muy bien lo que es el factor medioambiental, ¿verdad?, a nivel de preocupación, a nivel de interés general, interés social, si se puede llamar también, es un factor que puede beneficiar lo que es la calidad propiamente del producto. ¿Okay? Okay. Para terminar, vamos a hablar de los sistemas de gestión de calidad como tal. Los sistemas de gestión de calidad es toda una estructura, ¿verdad?, forman parte, ¿verdad?, de un conjunto donde la empresa pretende conseguir todo un objetivo. ¿Cuál? Pues tener clara la calidad y la mejora de los productos. Esto mediante diferentes herramientas, procedimientos y tener en cuenta dónde inicia y dónde termina. ¿Okay? Normalmente cuando hablamos de un sistema de gestión de calidad, tal vez para muchos se les viene a la mente o con lo que trabajan, que es tal vez las normas ISO, pero no son los únicos, ¿verdad? Hay diferentes normas que se aplican dependiendo también de la naturaleza de la empresa. Igualmente van a repercutir en diferentes beneficios. Por ejemplo, con más negocios, el hecho de que una empresa pues cumpla con estándares de calidad, eso le va a generar una mejor imagen también, va a tener menos desperdicios, el personal va a estar más calificado, la relación con los proveedores se vuelve un poco más profesional, la satisfacción con el cliente, en fin, va a tener una gran cantidad de beneficios. Aquí se nombran varios, pero hay, digamos que un poco más. Aparte de eso, bueno, importante, aquí tenemos 5 preguntas y 5 respuestas con respecto al sistema de gestión de calidad, cualquiera que sea. Como les dije, pues tal vez podemos poner de ejemplo una norma ISO, pero perfectamente podría ser cualquier otro tipo de norma, ya sea una norma europea, una norma HACCP para industria alimentaria, etcétera. Por ejemplo, si nosotros hacemos una pregunta con respecto al sistema de gestión de calidad de cuándo, esa pregunta nos va a responder la planificación. O sea, la planificación nos va a decir ese cuándo. Si tenemos una pregunta del cómo, pues esa la vamos a responder con los métodos. Si existe la pregunta, bueno, ¿quiénes van a hacer qué cosa? Bueno, van a haber responsables asignados a cada función. ¿Okay? Bueno, ¿con qué? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Con qué se va a lograr? Bueno, mediante recursos. Obviamente, por eso es que aplicar un sistema de gestión de calidad tiene su costo, pero a la postre es un costo que genera beneficios. Y por último, pues vamos a preguntarnos qué norma, porque eso es importante. A veces simplemente o casi siempre se opta por la 9001, porque es para productos y servicios, pero no necesariamente, ¿verdad? Dependiendo también de la naturaleza de la empresa, qué modelo piensa seguir, pues también a veces se piensa normalizar una auditoría, la parte de seguridad, la parte de dispositivos médicos. Bueno, va a depender qué modelo vamos a utilizar para responder a esa pregunta de qué norma es la indicada. Por último, y ahora sí, vamos a hablar de la responsabilidad de la calidad. Y esto pues simplemente lo vamos a resumir en una frase. La responsabilidad de la calidad es de todos. Porque a veces yo siempre pregunto, ¿verdad?, cuando doy la clase, normalmente ¿quién es el responsable de la calidad? Bueno, a veces por el mismo nombre del departamento, pues calidad. Pero no, o sea, calidad lo que hace es hacer toda una serie de controles. Por eso el nombre correcto es control de calidad o aseguramiento de la calidad. No significa que somos los únicos responsables de la calidad. Todo lo contrario, más bien hay que involucrar a toda la empresa, por eso las políticas de calidad como tal, todos los objetivos que se establecen, de los que hablamos,
precisamente para que todos estemos conscientes de que el resultado final no depende solamente de una o un departamento, sino de todo el conjunto propiamente de la empresa. Este es un mapa que podemos ver cómo podría estar estructurado un sistema de gestión de calidad, muy común. Eso ustedes lo pueden ver en internet, pero aquí representa muy claramente cómo podríamos ver todos esos procedimientos, empezando desde los requerimientos del cliente y terminando con la satisfacción del cliente. ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Pues un producto, y se va a generar mediante pues todo un proceso, un análisis, recursos y la parte administrativa. ¿Okay? Como les decía, espero que les haya servido este tutorial de la clase. Si tuvieran alguna duda, consulta, pues con mucho gusto. La clase ya pues la voy a empezar, la voy a tener habilitada desde el martes. Bueno, desde hoy la estoy grabando, hoy martes, porque ya sabía que no iba a poder darla el jueves. Entonces ahí digamos que tienen un par de días más de aprovechamiento. Espero poder verlos la siguiente semana sin ningún problema, y pues que tengan una excelente semana. ¿Okay? Sí, bendiciones a todos.